Seguimos en esta mesa de análisis político de este martes 4 de octubre de 2022. Estamos con Diego Luján, Adolfo Fito García, Antonio Cardarello y Fernanda Boidi. ¿Y qué tema viene? ¿Descubrieron? ¿Los oyentes? ¿Saben de qué vamos a hablar? Bueno, la agenda política estuvo dominada en la última semana por la formalización de Alejandro Astesiano, ex jefe de la custodia personal del presidente Luis Lacalle Pou, que se encuentra en prisión preventiva por su presunta participación en una red que se encargaba de falsificar documentación para luego obtener pasaportes uruguayos para ciudadanos extranjeros. El lunes 26, en su primera respuesta tras el arresto de Astesiano, el mandatario aseguró que la situación lo había sorprendido. En conferencia de prensa, Lacalle Pou destacó que su custodia tuvo un desempeño profesionalmente intachable en las tareas que tenía a cargo. Además, sostuvo que su ex custodio no tenía antecedentes penales. Me cuidaba a mí, a mi familia. Yo no le entrego lo más preciado que tengo, que es mi familia, a una persona que pueda tener un indicio de que actúa por fuera de la ley. Con el correr de los días, sin embargo, fueron conociéndose varios antecedentes penales de Astesiano. En sucesivas ruedas de prensa, el presidente explicó que al principio de su mandato fue informado solo de las anotaciones policiales de Astesiano y que, si hubiera sabido sobre los antecedentes penales, él habría tomado otra decisión respecto a su continuidad. Este viernes y el domingo, Lacalle Pou insistió en que Astesiano traicionó su confianza. Yo justo ayer hablaba con un par de amigos. En la vida no tienen formas de ser. ¿Sos confiado y estás expuesto a que fallen esa confianza o sos un desconfiado y no te puedes relacionar? Yo creo que la gente es buena. Yo creo que la gente es buena. Estoy convencido que la mayoría de la gente es buena. Lo que pasa es confiar, tiene esta cosa, que a veces te falla. El presidente ha estado muy expuesto por este caso y hace ya casi 10 días. En cada rueda de prensa que ha tenido que dar, ha tenido que responder preguntas sobre este tema en todas las actividades públicas a las que concurre, por ejemplo. Bueno, ¿cuánto afecta este caso la imagen y el liderazgo del presidente? Los escucho. Yo prefiero no empezar, como podrás comprender. Quedaste agotado. Bueno, si quieren arranco yo. Dale, Diego. No, porque para responder a esa pregunta me parecía interesante primero citar algunos datos que estuve revisando. Hay un trabajo de un colega que se llama Christopher Martínez, que publicó un artículo que se llama en español Inestabilidad presidencial en América Latina, ¿por qué importan los partidos institucionalizados?, que se publicó en una revista especializada que se llama Government and Opposition en el año 2020. Allí lo que hace este autor es recoger la cantidad de escándalos que por escándalos se entiende algo así como cuestiones vinculadas a mala administración, corrupción, sobornos, cosas por el estilo, ¿no? Como podría ser algo de lo que sucedió con este caso. Y distingue entre aquellos que afectan al presidente y los que afectan a su entorno más inmediato, ¿sí? Al círculo presidencial. Uruguay, esto lo hace aproximadamente desde el año de la redemocratización de cada uno de los países de América Latina hasta el año 2019. Es decir, no alcanza al gobierno de Lacalle Pou. Pero me parece que están buenos estos datos para contextualizar en la historia reciente de Uruguay y ponerlo en el contexto de América Latina. Desde la redemocratización hasta ahora, Uruguay es el país que tiene menos escándalos presidenciales propiamente dichos. De hecho, no tiene ninguno. Cero. Rankea cero. Está último, en el mejor de los casos, ¿no? Está último en la tabla, ¿sí? De escándalos que afectan al presidente de manera directa. El que encabeza la tabla, si no me equivoco, en un pantallazo rápido, es Brasil, que tiene casi un promedio de un escándalo que afecta al presidente por año, ¿sí? Mientras que en los escándalos que involucran al círculo más cercano del presidente, la tabla también está encabezada por Brasil, con 2 escándalos en promedio al año que afectan al círculo cercano del presidente, y también prácticamente la cierra Uruguay con 0,02 escándalos por año en promedio. Esto quiere decir que prácticamente no hay casos, ¿sí? Esto lo menciono ¿por qué? Porque por un lado, esto es un escándalo realmente, es un escándalo político de ciertas proporciones. Vamos a ver hasta qué punto, digamos, es más, menos, pero hay una cuestión que es efectivamente novedosa en la trayectoria política, al menos respaldándonos en estos datos. Por supuesto, uno podría hacer otra
recomposición, pero digamos, estos son datos bastante confiables, están controlados. Quiere decir que es algo que la cultura política uruguaya no está acostumbrado no acostumbra a lidiar, ¿sí? Eso en primer lugar. Pese a que justamente hay que reconocer que Uruguay tiene un excelente ranking en términos de este indicador, y han pasado todos los gobiernos, de todos los partidos, y todos contribuyeron a que Uruguay efectivamente tuviese un excelente ranking en materia de escándalos políticos presidenciales. Dicho esto, hay muchos estudios que analizan cómo influyen los escándalos políticos de este tipo sobre el desempeño y la evaluación de los gobiernos, que es un poco la pregunta disparadora de esta mesa. Y allí aparecen varias cosas, y no me quiero extender en esta primera intervención, pero tiene que ver básicamente con los sesgos de percepción que los individuos tenemos para atribuir responsabilidades y para evaluar escándalos en función de 2 o 3 variables muy importantes. La primera de todas, y la más importante que todos los estudios han identificado, es el partidismo, ¿sí? El nivel de partidismo. Aquellos que son, digamos, que se sienten próximos, cercanos o integrando un partido político, tienden a filtrar los escándalos de modo sesgado, ¿sí? De modo que aquellos que están en contra del partido del presidente van a tender a reaccionar al estímulo de un escándalo, mientras que los que son partidarios del partido del presidente van a tender a minimizar eso. Entonces, en función del partidismo es que los individuos internalizamos muchas veces el efecto político del escándalo. Segundo, la ideología, ¿sí? También va muy pegada con el partidismo, pero no es exactamente lo mismo, y la ideología izquierda y derecha sesga nuestras percepciones acerca de cuál es el efecto del escándalo sobre nuestras evaluaciones. Y hay algunos trabajos, pero allí la evidencia es contradictoria, que sostiene que también hay un efecto del género, ¿sí? El género del individuo, del ciudadano, y el género en este caso, presidente, ¿sí? Pero hay estudios con resultados mixtos allí. Y el segundo punto es que esto, además de tener un efecto sobre la evaluación de los gobiernos, del presidente, pero del gobierno en general, tiene también un efecto sistémico sobre la confianza que los individuos tienen o tenemos en el sistema, ¿sí? De modo que hay como un efecto a doble banda, ¿no? Por un lado, empeora los números de evaluación de los gobiernos, pero además afecta y va minando de a poco la confianza general que los ciudadanos tenemos en las instituciones representativas, sobre las que hablaba Fernández hace un rato y que algunos indicadores ya fue mencionando, y no es por casualidad que esos indicadores merman en sintonía con la aparición de este tipo de fenómenos. Siendo por el mismo lado de Diego, complementando un poco, el mayor investigador sobre temas de presidencias interrumpidas, como se llama, o de presidentes que no culminan su mandato, es Aníbal Pérez Liñán, politólogo argentino que estudió y enseña en Estados Unidos. Y entre las variables que él analiza para ver por qué caen gobiernos está la sucesiva y repetitiva producción de escándalos políticos que engloban a los presidentes. Y no sorprende que Brasil encabece la tabla y haya sido un país que ha tenido 2 impeachment en poco más de 20, 25 años. Todos los procesos de escándalo van generando en la opinión pública eso que decía Diego, de descreer de la figura presidencial y de las instituciones, lo cual es grave. Uno de los casos que él analiza es el de Lugo, que termina a poco más de 4 años de gobierno siendo destituido. Bueno, en realidad la posibilidad de que Lugo fuera llamado a un impeachment empezaron cuando empezaron a surgir escándalos de tipo personal, cuando empezaron a salir hijos que habría tenido mientras era obispo. Y eso llevó a una predisposición en la opinión pública, pero también en el sistema político. Uno de los rasgos que Pérez Liñán detecta es que cuando se dan sucesivos acontecimientos de este tipo, sumados obviamente al accionar del sistema político, lo que se da es un debilitamiento de lo que él llama el escudo presidencial en el Parlamento o Congreso de los presidentes, y que puede efectivamente terminar en la caída del presidente a través de un juicio político. O sea que hay una relación entre estos escándalos políticos, obviamente la repetición y la magnitud que estos tengan, y el eventual fin de un gobierno incluso.
¿Sí? ¿Vos? ¿Yo? Voy yo. Fernanda. Gracias. Dale. Bien interesante esto que presentaba Diego, porque necesitamos poner las cuestiones en contexto, además, y digamos, como científicos, está muy bueno respaldar en datos lo que conocemos de esto. Dicho lo cual, como tenemos pocos casos para Uruguay, y esto todavía es un acontecimiento que está desarrollándose, tenemos que poner como varios granos de sal, y está bueno que analicemos esto en contexto, pero también a la luz de lo que sucede en Uruguay. Nosotros no tenemos esa tradición brasileña o peruana de escándalos sucesivos. Entonces, el impacto que tiene como hecho noticioso, como evento político, es mucho mayor, está mucho más amplificado, porque no es esto de todos los días, cerramos la página y vamos a lo siguiente. Entonces, eso en primer lugar. Probablemente no sea el mayor escándalo que hemos tenido en el último tiempo en cuanto a características del evento y perfil del involucrado. Pues se me ocurre, pienso, bueno, el escándalo Sendik me parece que tuvo otro impacto, porque el directamente implicado era el vicepresidente de la República, y terminó en su renuncia, todos lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo trato de pensar, bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias para la calle, para el Partido Nacional, para el gobierno y para el Uruguay? Porque, como bien decía Diego, la evidencia comparada muestra que escándalos sucesivos tienen un impacto en cómo las personas perciben el sistema. Bueno, y entonces acá me parece que lo importante es decir, bueno, para tratar de entender, no es un escándalo que afecte directamente al presidente, ni más bien el presidente es víctima, por la información que conocemos ahora, de lo que sucedió. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades del presidente? Bueno, hay negligencia, hay impericia, hay falta de olfato, falta de doble chequeo. Estamos tratando, yo al menos estoy tratando de entender qué es lo que sucedió en base a la información que aparece estos días. Pero también el modo en que los ciudadanos y los sistemas procesan estos eventos tiene que ver con cómo reaccionan los diferentes jugadores. Entonces, se me ocurre que hay algunas acciones que han sucedido y que seguramente suceden en los próximos días, por lo que salió en la prensa últimamente, que podrían llegar a temperar el impacto. Lo primero es cómo reacciona el presidente ante esto y cómo reaccionan los poderes del Estado. Y eso tiene que ver probablemente con después cuál es el impacto que tiene en las visiones ciudadanas al sistema. La independencia de poderes funcionó bien, o viene funcionando bien, es como decía el propio Lacalle, bueno, lo fueron a buscar a casa presidencial. O sea, no hubo un intento de encubrimiento, no hubo un intento de defensa, por más que las primeras declaraciones del presidente, si se quiere, fueron tibias, porque lo que dijo, bueno, sorpresa, y después fue evolucionando. Entonces, si hay hay un intento de desmarcarse, pero sí de asumir la responsabilidad, de declaraciones que comentaban ustedes mismos hoy de mañana cuando abordaban esta noticia. Bueno, el Partido Nacional estaría dispuesto a apoyar todas las instancias de investigación parlamentaria, es decir, estaríamos preservando la institucionalidad, o habría mensajes claros de que se intenta preservar la institucionalidad, y eso me parece como algo positivo y que pueda temperar el impacto negativo a nivel sistémico. ¿Cómo va a impactar solo el hecho esto? de que no fue una interpelación lo que se convocó, ¿no? Lo que se resolvió por parte de la oposición, sino este llamado a sala que requiere los votos también del propio oficialismo, ¿no? Hay como ahí una gradualidad, quizás. Hay una respuesta de transparencia, ¿sí? Ahora, ¿qué tanto va a rendir esa respuesta de transparencia? Bueno, dependerá de qué información vamos conociendo ahora. Desde luego, es un golpe para el gobierno y es una oportunidad para la oposición de además atacar una política de seguridad que está siendo cuestionada. Entonces, yo creo que todavía falta ver cómo se van a desarrollar los acontecimientos para tratar de poder vaticinar cuál va a ser el impacto, pero sin duda es uno de los grandes acontecimientos políticos de los últimos tiempos. Yo terminaba mi intervención anterior diciendo cómo un mismo gobierno puede procesar políticas públicas de modos bien distintos. Siguiendo con esa línea, diría, cómo una misma persona, ¿no?, puede tener, son misterios del liderazgo, ¿no?, puede tener grandes aciertos, como por ejemplo el 2020 en relación a la pandemia, por poner creo que el mejor ejemplo de todos, y cometer gravísimos errores. Porque este es un error gravísimo, de punta a punta, ¿no? Pensaba antecedentes, ¿no? Pienso, por ejemplo, Jorge Valle, que tuvo, me parece, dos momentos bien distintos en su presidencia. Cómo
fue perdiendo el control de la crisis, ¿no? Desde el 2000 al julio del 2002, con errores muy graves, como todo el episodio Bloomberg, que fue devastador en su imagen, en donde también le cabe parte de responsabilidad. Ahí también hubo traición a la confianza, ¿no? Parte de responsabilidad en el periodista, que lo grabó y hizo circular el video, famoso, de los argentinos son todos ladrones, y cómo ese mismo presidente, meses después, tiene aciertos inmemorables, como pararse de frente al Fondo Monetario Internacional y decirle, no vamos a hacer lo que ustedes nos digan, vamos a solucionar las cosas como a nosotros nos parezca. La misma persona en dos momentos distintos. Entonces yo digo, el presidente de la calle Pou, aciertos muy grandes en cierto momento y errores gravísimos en otro. Ese es mi primer punto. Lo segundo, me parece que es un punto de inflexión esto. Es difícil saberlo ahora, ¿no? Precisamos tiempo. Pero que esto que acaba de pasar con el affair Astesiano, yo creo que es tiene pinta de ser un punto de inflexión en la imagen del presidente, ¿no? O sea, es difícil que esto no lo afecte. Más allá de los sesgos, que siempre hay. Y del reservorio de confianza que tenía el presidente, Y que tenía, también es muy tenía distinto un buen en tanque, relación a otros tenía casos, un buen ¿no? tanque. Ese es un punto Reserva. muy importante, Sí. ¿no? Es decir, en la comparación entre Claro. periodos, el stock inicial Claro. de aprobación y de confianza con la que este evento cae, Sí. es decir, a ver, Pero- varias... Sí, perdón, dale, Fito. Pero dale, pará, termina. digo, pero para dialogarlo contigo, te quería poner el ejemplo de Jorge Valle. Jorge Valle arrancó también con un enorme stock, ¿no? De los presidentes del balotaje, que fue el primero, claro, con algunas iniciativas memorables, elogiables, como la Comisión para Claro. la Paz. Arrancó con un nivel de popularidad. Y- En 2-3 incluso años fue el primero que- explotó Gallardo. Explotó la popularidad, ¿no? Se vino al piso. Entonces, Eso el no stock pasó, importa, claro, pero Claro, el tema es justamente a eso Dale, iba. sí. Me parece un tema importante porque el stock en general inicial es alto, con Sí. diferencias, Claro. pero en general es alto. Luego lo importante, esto lo hemos dicho ya varias veces, ¿no? Pero es la velocidad con la que pierde ese stock. Claro. Es decir, cuál es la pendiente de Claro. caída. Y el gobierno demostró ser hasta ahora, y el presidente en particular, capaz de sostener un Claro. nivel de stock inicial de buena forma, ¿no? Es decir, la velocidad a la que pierde Claro. evaluación positiva es muy baja. Entonces, es cierto también que la forma de B corta, en donde habitualmente, Claro. como habitualmente evoluciona la evaluación de los gobiernos, la diferencia es, estamos en el límite inferior de esa B corta. Este evento astesiano hace que esa B corta, que sería una, sea otra más baja. Parece que todavía tiene que Sí. transcurrir el tiempo, pero en Tiene todo que caso, transcurrir el uno tiempo. debería esperar ver una mejora en la imagen del presidente desde principios del 23 hasta las elecciones. Eso es en general lo que ha pasado, Y o es lo que mediados del 23. probablemente pase. Y es lo que pase. Pero, de todas el tema es maneras- cuán bajo cae en el punto mínimo. Pero- Pero hay dos variables ahí que son importantes. Después Una es la, déjenme recuperar el hilo. te después. dejamos, No, pero dale, solo un termina, apuntecito, porque seguimos tirando autores Sí. en los que nos inspiramos arriba Dale. de la mesa, y yo voy a traer a Mark Hetherington acá, que ha Dale. estudiado muchísimo el impacto de la confianza. A ver. Hay dos variables en las que la calle se ha mantenido muy arriba. Una es la evaluación, que tiende a fluctuar más en función del el tiempo que pasa el mandato, a pesar de lo cual se ha mantenido bastante más arriba que otros presidentes del Uruguay y otros presidentes de la región. Pero la otra es la confianza. La confianza en el presidente y la confianza en el sistema. Y ese es el reservorio que yo tenía en mente, que es lo que permite, dice Hetherington, afrontar momentos difíciles y salir más o menos airoso o no tan cascoteado. Y yo creo que esto va a ser determinante. Y el modo en que el presidente se afiance en esta confianza, como ha salido a decir, bueno, yo me podré equivocar, pero no miento, para enfrentar esta crisis, creo que también va a ser determinante en el impacto que termine teniendo. Sí. Fito, te devuelvo Yo- la palabra. Yo creo que es un punto de inflexión en la imagen del presidente. No quiere decir que no se pueda recuperar, porque acabo de mencionar el caso de Jorge Valle. ¿Tá? Entonces, y yo espero que se recupere, porque lo peor que le puede pasar a un país es quedar con el jefe de gobierno y el jefe de Estado malherido. Eso es muy malo para una democracia, independientemente, y este sería mi tercer punto, que los escándalos presidenciales en América Latina generan inestabilidad política, impeachment, quiebres de la democracia, en última instancia, y este no es el caso. No estamos diciendo... Ni ¿no? lo va a hacer, claramente, ¿no? No es el caso de un país que va hacia un impeachment, no es el caso de un país que va hacia la interrupción de un mandato, ni nada que se le parezca. Pero es el caso, creo yo, de un presidente
que como todos sabemos, seguimos citando autores, que en el presidencialismo los presidentes tienen dos roles a la vez muy difíciles los dos, el de ser jefes de gobierno y ser jefes de Estado. Entonces, un presidente cuya imagen se debilita, cuya autoridad se desgasta, cuyo prestigio cae, es un presidente que tiene más problemas para liderar un gobierno, y es un presidente que tiene, más problemas para andar por el mundo y representar bien al país. Y entonces ahí hay dos costos, me parece, que no podemos todavía terminar de medir, lo mediremos después, cuando pase el tiempo, ¿no? Pero dos costos de este affair que, insisto, es muy grave y, como decía Fernanda, difícil de entender, porque vuelvo al principio, como un presidente que puede acertar mucho se puede equivocar tanto. Ahí también hay un punto que es lo expuesto que queda por el tipo de conducción incluso que lleva a la calle Pou, ¿no? Porque pienso en otras situaciones podría haberse tirado la responsabilidad a algún otro jerarca, ¿no? Que lo rodee, y claramente no es el tema. Está bien, por ejemplo, Rodrigo Ferrer va a ser citado al Parlamento, pero el propio presidente ya asumió la culpa. Lo que habla, por un lado está bien, cierta transparencia, pero por otro lado, en estas situaciones, a veces es mejor que salte algún otro fusil, ¿no? Para no dañar la imagen presidencial. Ahí lo que falta es institucionalidad, ¿no? El sistema político uruguayo, que siempre hablamos que es tan institucionalizado, con un sistema de partidos tan institucionalizado, sigue teniendo rasgos de cierto amateurismo, ¿no? El hecho de que la seguridad presidencial sea provista por los partidos o personalmente por el presidente no parece algo demasiado serio. Me parece que esta es una oportunidad para cambiar eso y que se tenga... haya una institución que se ocupe de eso. Totalmente. Porque si no pasa, caemos en el mismo... Ahora escuchábamos las declaraciones del presidente de la calle cuando empezamos este tema, y le decía, se traiciona la confianza, yo creo que las personas son buenas, y eso es un poco el mismo discurso de la libertad responsable. Entonces, o vamos por el lado de que creemos en las personas, o vamos por el lado que diseñamos y tenemos instituciones que podemos controlar, y donde efectivamente, como decías vos, Romina, va a haber responsable. Si tenemos una institución que se ocupa de la seguridad del presidente y hay fallos, bueno, la responsable es esa institución. No se puede hablar de traiciones de confianza, no puede ser que un tema tan importante recaiga en, lo conozco, pero me equivoqué, me lo presentó mi primo. Tiene que ser algo mucho más, y me parece que ahí... Siendo a la máquina de aprender, la democracia uruguaya es muy fuerte, pero sigue teniendo sus grietitas y hay que tratar es una buena oportunidad para tapar esto. Muy difícil discrepar con eso que acaba de decir. Suscribo. No, desde luego, en la agenda de las cosas que hay que mejorar en el terreno institucional. Desde luego. ¿Tienen algún comentario más? No, me quedó pendiente en todo caso, si hay oportunidad de decirlo, un asunto que no mencioné en mi primera intervención y que hay literatura que ha estudiado esto y que ha detectado que también hay todas estas internalizaciones de los escándalos o de las situaciones que tienen, digamos, algún ribete escandaloso, están intermediadas, por supuesto, además de por lo que dijimos, por los medios de comunicación. Y los medios de comunicación tienen aquí un rol, porque pueden ser medios que exacerben, digamos, el escándalo en la opinión pública, con independencia de lo que presumiblemente toda oposición hace, porque, digamos, es claro que este tipo de cosas son amplificadas por la oposición y hasta allí está dentro de las reglas de juego. Digamos, lo hizo el actual gobierno cuando era oposición y lo hizo bien, y lo está haciendo el Frente Amplio con cautela, con, digamos, como decían recién, con una progresividad en las acciones, pero lo está haciendo y está bien, así funciona la democracia. Pero luego está el rol de los medios de comunicación. En muchos países los medios de comunicación están muy asociados a corrientes políticas o político-partidarias incluso. Si pasa en Estados Unidos, pasa desde luego en Argentina, en muchos países donde los medios de comunicación están muy claramente identificados con una línea política. En ese caso, lo que los estudios ven es que, haciendo un análisis transversal de todos los medios sobre ciertos temas, los medios tienden a exponer los escándalos de la línea política opuesta, y tratan de minimizar, digamos así, el impacto de los escándalos de la línea política propia. Yo creo que nosotros en Uruguay todavía no llegamos a esos extremos, creo yo, por suerte, ¿no? Pero
hay algunas cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Si uno ve el tratamiento que los medios de comunicación hacen de este asunto de Astesiano, me parece que también hay allí espacio para analizar un poco de qué manera los medios de comunicación intermedian entre el hecho político y las evaluaciones que los ciudadanos hacemos de ello. Está bueno lo que decís, porque además nos lleva al terreno de las responsabilidades, porque a nosotros los politólogos, 2x3 estamos hablando de si los políticos actúan con responsabilidad o no, ¿viste? Estamos juzgando a los demás. Y en realidad, para que la democracia funcione bien, hace falta que todo el mundo sea responsable, ¿no? Desde luego, los dirigentes políticos. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el mundo Twitter y cómo se manejan algunos dirigentes políticos de distintos bandos en el mundo Twitter. Pero la ciudadanía. No hay una democracia que funcione si la ciudadanía no se comporta responsablemente. No hay democracia que funcione sin buenos politólogos que actuemos responsablemente. Porque tenemos cierto papel en la formación de opinión. No hay una democracia que funcione sin medios de comunicación también que actúen responsablemente, y así podríamos seguir sumando.